mi aspiración es que si empecéis a hablar vosotros. Entonces yo había propuesto el texto este que quedó, gracias al recuerdo de Arantxa, quedó pendiente en lo de la humanidad futura, y luego entonces a mí se me ocurrió, pero no es porque poner unos textos de Schopenhauer como comparativo, más que nada para que aparezcan unos temas de debate, ¿no? Como el tema del dolor, y tengo preparado otras cosas que no he puesto, si hoy hay tiempo, el tema de la culpa, por ejemplo, ¿no? que ha salido aquí. Bueno, eso es la... Antes de todo, la grabación. ¿Eh? La grabación. Ah, menos mal que tengo aquí al cumpleañero que me avisa. Gracias. Muchas gracias. Estupendo. Yo es que no puedo hacer 2 o 3 tareas, bueno, iba a decir 2 o 3, no puedo hacer 2 tareas al mismo tiempo. Es terrible. Nos tendría que contar algún día María José por qué ocurren estas cosas. Si es por la edad o el hecho de ser hombre, porque dicen que los hombres no somos capaces. Ya sabéis que de Ronald Reagan se... De Ronald Reagan... Toda la diferencia... No estáis adiestrados para ello. ¿Cómo? Yo creo que no es una cuestión biológica, pero sí cultural. Y no estáis adiestrados, no habéis tenido un aprendizaje en las multitareas y entonces no lo sabéis. Fíjate que esto seguro que lo sabéis todos, como en tribus, civilizaciones muy antiguas, cuando el hombre, de hecho la mujer tiene más desarrollado la visión periférica que la visión en túnel, que la visión central, y el hombre tiene más desarrollada la visión central. Y cuando el hombre salía a cazar y la mujer se quedaba en los poblados con los niños, entonces, ¿qué estaba haciendo? La comida mientras vigilaba a los niños, mientras veía que no se cayeran, y eso se supone, bueno, hay una parte que se fundamenta en esta tesis, que la visión periférica acaba desarrollándose más por una mayor utilización. Entonces yo creo que sí que hay una cuestión cultural en que a las mujeres, desde muy chicas, estamos muy acostumbradas a hacer varias cosas a la vez, y los hombres centran más la atención en algo y hasta que no acabéis ese algo no empezáis lo siguiente. Así que nada, todavía... Todo eso también se puede desaprender, Eduardo. Vale, pero me tengo que preocupar un poco, regular, nada. ¿Qué me aconseja? Tienes que preocupar un poco, sí, porque yo creo que el ser hombre es para preocuparse un poco. Es una broma. Bueno, porque... Lo bueno de esto es que lo puedes fomentar y bueno, puedes desaprender lo aprendido y aprender otra cosa. O sea que es una buena noticia. Bueno, pues eso sí me parece bien. Tuve una experiencia personal, bueno, lamentable, que fue que viudé cuando mi esposa tenía 49 años, era muy joven, y me quedé solo con 2 hijos bastante tiempo. Y ahí fue cuando me di cuenta que era realmente muy complicado atender la profesión, atender la casa, atender a los chicos, atender a todo. Realmente para mí era una tarea terriblemente compleja. Y me doy cuenta que había muchísimas, ahí tomé conciencia quizás personalmente, de la cantidad de mujeres que realmente lo hacen, digamos, como cuestión natural, ¿no? Y bueno, hay evidentemente una diferencia enorme. Les comento esto porque lo viví personalmente, ¿no? Sí. Bueno, pues gracias, Raúl, por estas circunstancias que compartes con nosotros. Y gracias, María José, porque parece jocoso, pero mi pregunta, como sabe muy bien ella, además que aunque sean bromas, las bromas tienen un gran fondo de seriedad y es una manera de presentar las cosas, así es. Bueno, pues entonces vamos a dar la palabra. El plan sería, vemos la humanidad futura, no es que haya tantas cosas, a mí estos textos lo que me gusta es que no hay mucho, pero hay algún tema gordo de fondo, ¿no? Y además me gusta cómo escribe Nietzsche. Y por otra parte, sería la primera parte del texto de Nietzsche, la segunda lo de Schopenhauer, y a partir de ahí, si hay tiempo, bueno, yo también voy a hacer lo mismo, voy a hablar después, y si hay tiempo, pues presentamos otras cosas, ¿no? Entonces,
Esa sería un poco la idea. Qué interesante, me quedé pensando lo que nos contó Estela, de que la hermana de Nietzsche había vivido en Asunción, cómo era una nazi convencida, cómo contribuía a la fundación de estas comunidades nazis, y más me impresionó la foto de desfiles que se habrán hecho, no sé si se siguen haciendo, en Asunción, con las esvásticas y con la bandera de Paraguay con la esvástica en el centro. O sea, me ha parecido una información impresionante, impresionante. Ese desfile no era en Asunción, era en este pueblo que ella fundó, que era en nazi. Pero sí, yo misma lo he visto con mis propios ojos, y todavía en esta época, en plena calle España, que Edwin el otro día comentaba, donde se le mató a Somoza, en plena calle España, a la noche, chicos en autos con las banderas nazis. Y no hace mucho, de repente se ve eso en Asunción también. Hay todavía. Sí, impresionante. Entonces esto también es muy interesante a la hora de tener datos, porque yo tenía otros datos no tan de primera mano como el tuyo, que por qué a Nietzsche se lo ha interpretado tan mal, porque realmente si tú lo cortas, hay sesgos, cortas en un párrafo unas líneas, bueno, y pueden ser brutales, pero como hay que verlas dentro de un contexto, el mismo concepto de superhombre, el mismo concepto de la voluntad de poder, todo este tipo de cosas, pues podrían ser brutales, podría ser ese hombre que propone el nazismo, ¿no? Y sin embargo no es eso, pero bueno. De ahí la importancia de ese desaprender que acaba de hablar, comentarnos María José. El desaprender a veces no es tan fácil, porque está el desaprender consciente, informarse, digamos, reemplazar algunas creencias por otras, algunas ideas por otras, pero el inconsciente, eso que tenemos tan incorporado que nos hace inmediatamente interpretar todo con el prisma de los prejuicios, ese es muy complicado, ¿no? A mí, por ejemplo, el que a veces se diga estas cosas de algún filósofo o circunstancia en su vida personal pueden prejuiciar seriamente el poder leerlo. Esto ha pasado mucho con Heidegger, ¿no? Heidegger es genial, pero fue rector durante unos meses durante el nazismo. Bueno, parece algún día te la tienes que quitar esa situación, sobre todo cuando no has persistido. Fijaos cómo la sociedad y la historia condena mucho más, de una manera más ruda, más que los tribunales de justicia, porque no tenemos garantía. Si alguien le acusa de algo, lo calumnian, luego resulta que esa calumnia corre como un reguero de pólvora, pero luego no era verdad. Ah, no, eso ya no se rectifica, esa queda manchado, esa persona, y eso va a traer consecuencias. De ahí lo gravísimo de la calumnia, lo gravísimo de transmitir noticias falsas o no contrastadas muchas veces, ¿no? Bueno, pues muy bien. Tenía otra cosa en mente, pero se me acaba de ir, pero va a aparecer, porque también una información muy interesante al respecto. Bueno, pues nada, doy la palabra a los que quieran hablar de la humanidad futura. Yo sé que a Raúl había colocado ahí una nota, un mensaje que le había impactado o le había gustado, por nombrar a alguien. Bueno, pues si quiere tomar la palabra Raúl, Sí. o alguien más. Si quiere, Si aquí quiere. hablas y se te... Una vez hablaba Denise, no sé qué preguntó y le damos tarea cuando habla. Pero no, si quieres, Raúl. Pero, o quien desee ahora. Bueno, ahora paso la batuta al amigo Edwin. Sí, a mí me llenó de una emoción muy positiva cuando habla que a pesar, digamos, de todas las dificultades que nos presenta la vida, cómo, a ver, así de comprenderlo en un único sentimiento, cómo no habría de determinar esto una felicidad jamás conocida del hombre, una felicidad divina hecha de poder y amor, de risas y de lágrimas,
Una felicidad que, como el sol poniente, derrocha sin cesar su inagotable riqueza, volcándola en el mar y, como él, más rica se siente cuando aún el más humilde pescador parece remar con remo de oro. Este sentimiento divino se llamaría entonces humanidad. Este párrafo me caló profundamente y me hizo sentir algo que yo siento y que ahí está muy bien escrito, ¿no? O sea, algo que siento en el... que, a ver, esto de tratar de... o de estar consciente de que se puede ser feliz a pesar de todo. Este es el concepto que me emocionó tanto cuando lo vi tan bien escrito. Esto es lo que quería decir, que uno puede estar y ser feliz a pesar de todo. Eso es lo que quería decir al respecto. Muy bien, Raúl. No, tienes... Muchas gracias. El micrófono. Sí, perdona. Que te iba a decir muy bien, Raúl, que efectivamente me parece bien que recalques eso. Sí, está dicho muy bonito. Y eso que es una traducción. Fíjate qué difícil es traducir este lenguaje poético, porque es un lenguaje poético. Estos escritores, Nietzsche, también Heidegger tiene unos escritos maravillosos, porque es el lenguaje metafórico, ¿no? Que es la otra alternativa al lenguaje estricto de la ciencia, ¿no? Que no son contradictorios sino complementarios. Sí, eso me gusta como lo dices y es verdad. Yo voy a decir solo una cosa, bueno, en realidad voy a responder al final, pero bueno. Este es un texto esperanzador, ¿verdad? Es un texto esperanzador y eso siempre reconforta. Muchas gracias. Voy a agregar más cosas, luego he llegado el caso porque mejor me había olvidado que iba a responder al final. Gracias, Raúl. Gracias. Bueno, ¿alguien más desea compartir algo? ¿Habéis leído el texto? Sí. Bueno, quizás no haya mucho que comentar, simplemente recalcar, resaltar, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo que es un texto que es... alguien ha compartido el texto, ¿no? No, yo no lo he compartido. ¿Quién ha compartido? ¿Alguien Yo lo he compartido para que, bueno, un poquito, aquí Denise y Arantxa. Bueno. Tienen la palabra, bueno, Denise primero y luego Arantxa. Adelante. Y luego tú, porque es tu cumpleaños. O sea, no creas, no estás aquí de mero operador. Muy bien, Denise, adelante. A mí me viene a la mente la esperanza del mañana, los niños del futuro. Creo que todas las décadas se ha dicho eso, ¿no? Que esperamos una nueva humanidad. O la esperanza, decían los políticos aquí en México, la esperanza del mañana son los niños o los jóvenes. Entonces, hace ya bastante tiempo, hace 21 años, pues yo no me quería quedar sin el bebé del 2000. Entonces me embaracé y dije, no, yo quiero el bebé del 2000, yo lo quiero. Y fue gusto mío, ¿no? Me lo traje, es un niño. Pero me llama la atención de que los bebés del 2000, incluido él, no sabe computación. No entiende qué es un archivo, no entiende qué es lo que es el hardware, ¿no? Y el software, diciendo que son los bebés del milenio, o sea, los niños del milenio. Muchas canciones viejísimas las agarran nuevos autores, las cantan y es no, es de fulanito. No saben historia,
Entonces me viene a la mente eso, ¿no? La humanidad del futuro. ¿Quiénes son ellos? Ahorita tienen 20, 21 años. Y muchas cosas que no entienden o han perdido la capacidad, no lo sé. Yo tuve alumnos de su edad y realmente son malísimos para moverle a una computadora, enviar un email, lo que nosotros hacemos. Y me ha tocado, ese dato curioso lo he vivido con los niños del milenio. Sería todo. Muy bien, muchas gracias. Luego comentamos. Yo comento yo, lo demás. Si alguien quiere intervenir en relación a lo que dice un compañero, es el momento, ¿eh? Lo vamos a hacer como así, como más flexible. Yo voy a intentar quedar hasta el final de las exposiciones. Bueno, Arantxa, adelante. El micrófono. Hola. Bueno, a mí lo que me ha gustado del texto, bueno, primero, hay una parte del texto que no entiendo, ¿vale? Él hace como una digregación para llegar, o yo no sé si es que yo lo entiendo así, si él hace una digregación para llegar a identificar la felicidad divina con la humanidad, ¿vale? Pero a mí me han encantado dos frases que ha dicho. Una es que la peculiar enfermedad y virtud del hombre es el sentido histórico. Y luego he querido descubrir para él qué es el sentido histórico. Y me ha encantado otra frase que creo que lo define, en el que es quien sabe sentir la historia de los hombres como historia propia. Entonces, y luego ya la última frase que también me ha encantado es la de considerar a la época actual con los ojos de otra venidera. Es decir, se sitúa en el futuro, por decirlo así, para mirar al presente que él está viviendo. Entonces, es como al final un poco de mezclar la idea de que el alma del hombre debe de tener lo antiguo y lo nuevo, pues las pérdidas y la esperanza, que sería el futuro, la conquista y la victoria, para luego afirmar que sobre eso hay una felicidad divina que es la humanidad, pero a mí me falta como un nexo, no lo sé, es como si quizás, como no he leído otras cosas anteriores, se quedara cojo algo, pero bueno, eso es lo que me ha gustado de lo que os he destacado. Y luego la duda. Muy bien. No voy a entrar en profundidad, pero efectivamente se queda cojo porque es un fragmento, pero igual lo vamos a aclarar. Y un detalle, ese texto yo no lo mandé subrayado, ¿verdad? No. Bueno, te sorprendería, porque esos 3 puntos que tú has señalado son los que yo había señalado para comentar. O sea, no porque coincidas conmigo está bien, pero sí que me gusta porque bueno, las ocurrencias no son solo mías, sino también se le puede ocurrir a otra persona. Estos textos, yo no voy a comentar en contenido, pero la finalidad de hoy es que precisamente podamos hablar con mayor libertad. O sea, no estamos haciendo un trabajo de exégesis rigurosa, porque para eso tendríamos que haber hablado en la obra, son textos sueltos, pero son textos sueltos que dan pie a que vayan saliendo varios temas que son los que nos seguirán orientando en encuentros sucesivos, ¿no? Así que, pero ya comentaré esos 3 puntos, los voy a comentar cuando me toque. Muchas gracias, Arantxa. Muchas gracias. Bueno, seguiría en el turno María José, pero antes de María José, pues voy a comentar rapidito lo que me llamó la atención del texto número 2, en donde dice pues que la especie humana está para siempre y por naturaleza condenada al sufrimiento y a la ruina. Lo que sí pues me llama la atención es que no sé exactamente si es por naturaleza, no sé si eso pues de verdad sería por naturaleza, aunque sí pues... Rubén, perdona, pero ese es ya de Schopenhauer, ¿verdad? Sí. Perdona que te corte. Terminemos con el texto de Nietzsche y luego eres el primero en el texto de Schopenhauer. Y léetelo más para que todavía puedas decir más cosas mientras tanto. Vale, perdón. Adelante, María José. Adelante, ¿quién? María José, el micrófono. Ya.
micrófono. ¿Por qué nos pasa esto con los micrófonos? No sé qué pasa con él. No se escucha. Lo tiene habilitado, sin embargo. A ver, prueba. Tal vez los auriculares podría ser, no sé. No. No se escucha. Bueno, Pasemos a otro y luego volvemos a ella. muy bien. ¿Cómo hacen el... Intenté sin los auriculares a ver si se escucha. Sí, yo creo que se ha desconectado para volver a entrar. Sí, Puede como ser. hacen en la tele. Bueno, ahora le damos sitio. Que pase el siguiente. Muy bien. ¿Alguien que desee agregar algo? Muy bien, Juan Antonio, adelante. Hola, ¿se me oye ahora? Sí. Bueno, María José y luego Juan Antonio, entonces. Adelante, María José. ¿Pero se me oye? Sí, se te oye bien. Vale. No se te ve, pero se te oye. Que no se me ve ahora. Es que como salí entera ya. Decía que a mí el texto en su conjunto lo que me hace pensar y me transmite es como un sentimiento de ambivalencia entre lo que habéis señalado, que es ese sentimiento esperanzador y tan luminoso y tan brillante, ¿no? De esa humanidad del futuro, con este último párrafo que señalabais, que es una cuestión absolutamente esperanzadora, pero también como unido a otra parte que sería más la parte de un sentimiento más de dolor, de un sentimiento más oscuro, como que ambas cosas estuvieran unidas, aunque a mí lo que me hace sentir es que el peso final está en la parte esperanzadora. Pero la primera parte del texto a mí me parece que transmite también una sensación más decadente, más oscura, más triste, ¿no? Como si fuera el reverso de la moneda, que al final se decanta por la parte más brillante. Esto es lo que quería decir. Muy bien, muy bien. Pasamos. Bien, adelante, Juan Antonio. Yo lo tiendo a traer un poco a toda nuestra época y veo que Nietzsche se ha adelantado mucho a nuestra época, ¿no? Es decir, habla del sentido histórico, habla de lo que puede ser la historia para el hombre, y estamos en esa tesitura ahora. Es decir, la sociedad futura está exactamente igual. Se está olvidando de su pasado. En el futuro está olvidando de su pasado. Estamos olvidando de lo que hemos vivido, con lo cual eso quiere decir que nunca aprenderemos de nuestros errores. Y desgraciadamente eso se está cumpliendo. No aprendemos de los errores del pasado. Muy bien. Muy bien, Juan Antonio, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Parece que no hay nadie más que quiera intervenir. Bueno. Pasamos, sí, en todo caso, ya al segundo texto, el texto de Schopenhauer, y empezamos... ¿Quieres decir algo? Antes de terminar con Nietzsche, quería comentarles que he estado haciendo una recopilación de algo que mencionaste en algún momento respecto a la película 2001, Odisea en el espacio, y me he encontrado con muchísimas sorpresas realmente muy importantes, y luego las voy a publicar ahí para que ustedes las vayan mirando, ya que aparte de una belleza visual fantástica,
y de una música mejor todavía, ahí con Richard Strauss y su Así habló Zaratustra. Bueno, todo este mensaje que después de mucho tiempo se sigue discutiendo respecto a qué es lo que se trata de decir durante la película, cosa que se hace en forma magistral en cuanto a lo, digamos, a lo que es imagen, ¿no? Imágenes muy lentas, muy suaves, mostrando de que realmente de esa manera pasa el tiempo, ¿no? Y de esto fantástico que comienza, no sé, entre 3 y 4 millones de años atrás y termina, bueno, para él muy adelante, porque fue filmada en 1968, termina en 2001, ¿no? O sea, explicando, su director Kubrick lamentablemente se murió en el 99, así que no llegó hasta el 2001, ¿no? Pero ahí hay algunas cosas que son realmente, me parecieron fantásticas, ¿no? Que desde, bueno, desde alienígenas a conceptos de Dios y a conceptos de que quién es Dios, ¿no? Casi en la última parte de la película, algo que se ha hablado acá respecto a Dios, me ha parecido de maravillosa. Y como hay algunos que han hecho análisis de esta película, les voy a publicar lo que he leído, lo que he mirado, porque me ha parecido fantástico. Y bueno, obviamente Nietzsche está ahí, sin lugar a duda. Esto quería comentarles antes de terminar con Nietzsche y pasar a este señor Schopenhauer que, bueno, vamos a ver por qué es tan amargo, ¿no? Bueno. Oye, muy interesante, también lo comentaré, intentaré comentar algo cuando me toque. Muy interesante lo que dices y nos encantará que nos compartas esos textos, porque, bueno, no sé, seguiremos en ello. Sí, no es que terminemos con Nietzsche, ¿no? Sino y pasemos a... he hecho como un popurrí, en el fondo de Nietzsche, un popurrí de Schopenhauer. Esto tiene que ver con cosas que vamos a tratar después, porque a veces conviene abrir un poco el juego, abrir el debate, poner las cosas sobre la mesa para ir luego recogiendo y ordenando, ¿no? De una manera relajada, porque efectivamente, si hubiera que leerse un tratado... Vale. Bueno, pues no, yo quería que... A ver, yo estoy más de acuerdo con la opción positiva y optimista de que el mundo que viene siempre será mejor que el que tenemos. Creo que, como ha dicho Denise, de todo hay dos caras. O sea, la cara de la evolución y la cara de la involución, pero ambas dos, evolución e involución, suponen un equilibrio. Porque me imagino que en la época de Francisco, pues habría cosas que no estarían tan bien y algunas otras positivas. Es decir, pero algunas habremos mejorado, aunque otras habremos empeorado, pero en todo hay un cierto equilibrio. Pero de ese equilibrio yo sí considero que siempre aspiramos a algo mejor en ética, en moralidad. No sé, yo estoy rodeada de personas o incluso de amigos que tienen hijos a los que sí existe una autocrítica, sí existe reflexión, sí existe educación. Es decir, veo las dos caras. Hay otros amigos que educan a sus hijos como, bueno, o no los educan. Y, bueno, una precisión a Francisco es que a este cantante que aquí en España han condenado y está en la cárcel por hacer una canción, no lo han condenado solo por eso. O sea, él tiene una trayectoria de delitos en los que está agresiones, es decir, es que agresiones a una mujer, a muchas más cosas. Es decir, que no podemos juzgar solamente de lo pequeño lo que es algo mayor. Bueno, que no me quiero enrollar mucho, que creo en un mundo que es mejor, que soy muy optimista, que creo que la evolución y la involución en el fondo trae un equilibrio y que por supuesto habrá cosas que haya que mejorar, pero que todo cambio siempre es para bien. Muy bien.
Muchas gracias, Arantxa. Bueno, continuaría María José y posteriormente Laura. Sí. Hombre, a mí me parece que el ser humano tiene una tendencia siempre a idealizar lo perdido. Entonces nos queda ese filtro de nostalgia en el cual al cabo de un tiempo el pozo que permanece es la parte de lo bueno que tuvimos, digamos que ensalzada. Porque es verdad, hace años se podía estar con la puerta abierta, había una red social comunitaria fantástica de la vecindad, pero también es verdad que la gente se moría porque no tenía vacuna suficiente, había más hambre, había más dificultades. Y yo creo también que otra parte en la que se puede de alguna forma llegar a la idea de que evolucionamos a mejor tiene que ver con cuando nos fijamos en los colectivos sociales más vulnerables. Porque yo creo que ahí está la medida de la grandeza de la humanidad y del desarrollo. Digo un poco para llevarlo no solo por la parte tecnológica, que ya hemos hablado de ella, sino por esa otra parte que no es pura tecnología. Y yo creo que en toda esta parte de colectivos vulnerables, adicciones, discapacidad, orientación sexual, los derechos de la mujer, yo creo que ahí es indudable que el avance es terrible. Queda mucho, porque además una sociedad como la propia vida es caos y desorden. O sea, esto yo creo que lo vemos hasta en lo más trivial. Yo ordeno mi casa y al minuto ya está desordenada, porque ha pasado no sé quién. Pero el caos y el desorden es vida. Lo digo un poco en el ejemplo de una casa perfectamente ordenada es una casa muerta. Donde ves la vida es en aquella casa donde alguien se ha dejado una revista, donde alguien no ha cerrado bien un armario. Entonces la vida es caos y movimiento. Y en ese caos y movimiento no hay nada absoluto. A mí me parece que ahí es verdad, tenemos que ir un poco contrarrestando. Pero si miramos, sobre todo en esta parte que yo creo que es un compromiso social enorme, en defensa de los colectivos más desfavorecidos y contra viento y marea, cierto es que vamos un poco en oleadas, y que se avanza y de repente aparece una ideología política, religiosa, me da lo mismo, que tiende a contrarrestar, pues por aquello de que también el caminar es un pasito para adelante y un pasito para atrás. Yo creo que ahí es indudable que en la defensa de los colectivos hemos ganado. Tenemos una declaración de los derechos humanos que podríamos decir que no se cumple, porque claro, cuando hablamos de si de verdad estamos haciendo, pues claro, pues eso hace agujeros por todos los lados. En cualquier caso, no hay absolutamente nada que haga un tejido compacto por donde no se cuele nada. Las redes que echamos al mar siempre tienen agujeros y se nos escapan los peces. Pero esto es parte de la vida. Entonces, hacer hincapié un poco en esta parte, que no solo es desde la parte tecnológica, sino también desde la parte humana. Y yo creo que también hay un contagio, que a mí me parece que, bueno, yo hablo de mí, ¿no? Que yo he adquirido el compromiso de frenar, porque al final se enciende como una cerilla que irradia al resto y tenemos el fuego montado. Yo creo que es cierto, que hay jóvenes que son los más llamativos, que presentan lo que sea, conductas muy disruptivas, ataques, bla, bla, bla. Pero también es verdad, y eso aparece menos, que hay un porcentaje altísimo de jóvenes implicados en trabajos de voluntariado, que hay un porcentaje altísimo de jóvenes trabajando en cuestiones sociales. Quiero decir con esto, que no sé hasta qué punto hay un interés en que veamos la parte más sórdida y más negativa que la hay, a costa de que estemos como con la vista más apartada de otras cuestiones, bueno, que dan un halo de esperanza. Bueno, ya no hablo más, ya está. No, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, María José. Adelante, Laura. Hola, buenas. Bueno, quería hacer referencia a, primero a Arantxa, que estaba de acuerdo con ella ella se puso a hablar de los grandes pensadores. Bueno, ahora tengo una mezcla ya de lo que dijo María José y Arantxa, pero bueno, en fin. Estaba pensando en cuando habéis hablado del rapero, Arantxa, y ha hablado que, bueno, evidentemente este tío tenía cargos antes, y yo estoy de acuerdo con Francisco en que, a ver, puedes tener o no cargos,
esto fue para mí la mecha que encendió algo que ya venimos arrastrando como Ley Mordaza y otras historias que, pues en México no sé si os ha pasado lo mismo, pero aquí salió una ley hace un par de años en España que tenías que tener cuidado pues, en las redes sociales y todo, muy controlado con el tema de insultos y todo, porque si no te caía una multa o pena de cárcel. En ese caso el rapero, pues evidentemente habló en contra de la corona o quien sea, y pues ha ido a la cárcel. Sí, Arantxa tenía cargos anteriores, es verdad. Pero ¿qué pasa? Es que anteriormente a él, y sigue habiendo cada día, y tú lo sabrás, gente en la cárcel, presos políticos y gente totalmente inocente que está en la cárcel y nadie les dio ni les hizo ni puto caso, perdón mi expresión. Y ahora mismo un rapero mediocre pues es como la mecha que enciende todo esto, pero es un rapero mediocre y es verdad que a mucha gente le indigna que ese rapero mediocre, lo siento mucho, que sea el punto de referencia para ese movimiento y ese cambio y el pedir sobre los derechos, ¿no? de humanos, de alguna forma, y sobre nuestros derechos en general. Es que no podamos hablar que eso es una dictadura. Y luego, por otro lado, con respecto a María José, le estaba dando vueltas ella habló del caos, ¿no? Y que nos activaba. Bueno, Aaron hizo un comentario también sobre el caos que ahora te preguntaré. Lo que a mí me vino a la mente es que siempre hubo grandes pensadores, ¿no? De alguna forma, seguimos teniendo grandes pensadores, pero creo que hoy en día, por ejemplo, no creo, estoy segura, no se mandaría a la monarquía, a la guillotina, como en Francia, o sea, como que estamos de alguna forma, se han encargado de que haya grandes pensadores y grandes mentes y grandes movimientos, pero es que no llegamos a hacer clic a la acción del todo, ¿no? Como que como que tenemos miedo, estamos tan condicionados por las leyes, por el propio sistema y tan asustados que no somos capaces de hacer ningún cambio histórico radical e interesante. Esta es la sensación que tengo, que solo esta gente fue capaz de hacer esos cambios mientras pudo y que nosotros, aunque queramos hacer algún cambio, pues es imposible. Viene un rapero y hace un cambio brutal porque es mediático o se vuelve mediático por suerte, por X factores que no sé, no me vienen ahora. Y con respecto al caos, pues el caos, lo que comentaba Aaron es que es verdad que te crea acción, ¿no? Es esa acción de crear, que te empuja a crear algo nuevo una vez que se destruye y es interesante porque si no estaríamos muertos si no hubiera caos, ¿no? Sería súper lineal. Pero bueno, no sé, yo creo que se me ha ido un poco la olla, he mezclado otros temas diferentes, pero bueno, no os doy más la brasa. Hasta luego. Muchas gracias, Laura. Gracias. Bueno. Vaya, no sé si alguien quiere comentar algo. Vaya, qué tarde llevamos. Tarde digo, aquí el micrófono. Sí, que digo que... Espera. Digo que vaya la tarde que llevamos. Aquí estamos en la tarde, por eso lo digo. Ya haré una reflexión de esto. Si alguien si creemos que hemos participado lo suficiente sobre esto... Arantxa va a intervenir. No, que sí, que intervenga. A ver, no se te oye, Arantxa. Que no es importante, es quizás matizar un poco a Laura al decirle que en relación a la justicia, en relación a esas personas que están en cárcel que a lo mejor han sido o que son inocentes o que se han sido injustamente acusadas, bueno, yo creo que eso forma parte de lo que es la vida, lo que es la injusticia, entre comillas, un poco de la vida, igual que cuando te toca un mal médico y a raíz de ese mal médico pues tú tienes
pues no sé, existe una negligencia o falleces o caes en una enfermedad o no sé, pero que concretamente con este señor yo creo que no todo vale y no creo que haya que tener la libertad de expresión tiene también un límite y creo que la libertad para que tú te expreses acaba en mi libertad. No creo que, por ejemplo, hablar de... Se podría permitir todo, entonces se podría permitir que se hablara de una forma pederasta respecto a niños. Y eso que no pudiera ser llevado a la cárcel o al menos a ser juzgado en pro de una libertad de expresión, yo creo que no, yo creo que todo tiene límites. O sea, esta persona hizo un enaltecimiento del terrorismo, agredió a una periodista, amenazó de muerte a un alcalde, es decir, tiene una trayectoria en la que ya en el sexto o en el séptimo delito es donde se le juzga y se le condena a cárcel. Entonces, por supuesto que la justicia tiene fallos, igual que tienen otros sectores del Estado, de la humanidad, pero no todo vale. No creo que en pro de la libertad todo valga. Muchas gracias, Arantxa. Muy bien, gracias. Te toca, Edwin, para inaugurar el texto de Schopenhauer. Yo modero al moderador, nada más. Bueno, pero antes de pasar a eso, quería decir algo que me llamó la atención de Laura. Muy bien. Bueno, Laura decía, bueno, pues que de los pensadores, de los grandes pensadores, que sí los hay, pero yo creo que también el problema es que hay que preguntarse si realmente esos grandes pensadores se han adaptado a la velocidad con que va todo actualmente. Porque, a ver, bueno, yo por lo menos veo en redes sociales muchas personas que no son grandes pensadores, pero que se han adaptado increíblemente a la tecnología y a donde está toda la gente que quiere, bueno, alimentarse de toda esta rapidez de información. Y creo que eso pues sería la gran pregunta, ¿no? Esos grandes pensadores seguirán siempre haciéndolo sin tecnología o quedándose fuera de la tecnología, o se adaptarán a cómo pues está sucediendo ahora, ¿verdad? Que es una velocidad increíble de información. Bueno, pues pasando al siguiente. Ha levantado la mano de... Amalda. Ha levantado la mano Amalda. Amalda. Ahorita que termine de hablar Edwin. Ah, ya. No, perdón, lo que pasa es que no había visto, había abierto otra cosa por acá. Adelante, Amalda. No, solamente, pues, respecto de lo que se está tocando de las tecnologías, de los avances tecnológicos, yo creo que estamos, independientemente que ya tenga 3 décadas o más, o quizás en las últimas 2 ya inmersa la mayoría de las personas, estamos en pañales respecto a lo que se refiere a la justicia digital, ¿verdad? Entonces tenemos muchos conflictos, sobre todo aquí en México, por el abuso en las redes sociales, el abuso en contra de las mujeres, que se puede denostar o menospreciar o publicar a una mujer por el hecho de que se tienen tales o cuales informaciones de ellas, ¿verdad? También en el aspecto de criminalístico, apenas en algunos estados aquí en México se están aprobando leyes sobre la publicación de fotografías que denigran aún más a una víctima, ¿verdad? Que se encuentran y comienzan antes de llegar la policía, ya comienzas a publicar fotografías que son importantes para la investigación del caso y que también son importantes para que la familia pues no denigres a una persona, ¿verdad? Que ya no tiene, bueno, a un cuerpo. ¿Qué más? Hablaba José Antonio del analfabetismo social y político. Yo creo que también existe una gran cantidad de analfabetismo
digital, ¿verdad? Porque aquí en México somos muy de porcentajes, ya llegamos a la mayoría de los lugares, ya tenemos el acceso y todo eso, pero realmente ni tenemos aulas en muchos lugares, mucho menos una tablet o algo para que el niño, y yo creo que en estas épocas de pandemia, en todo un año, yo creo que vemos muy claramente que muchos niños se han quedado sin escuela porque no tienen ni la capacidad, ni tienen el aparato, ni tienen tampoco las redes, ni nada. Entonces yo creo que sí estamos en una desventaja muy grande, los que pueden y los que no pueden, ¿no? O sea, que socialmente se nota más en estos tiempos el que seas un analfabeta de internet, de los medios, ¿verdad? De la tecnología, pues más o menos eso. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Karen, adelante. Está el día de su cumpleaños, está un poco distraído el joven. A ver. No, lo que pasa es que como me dicen a través de la pantalla, pues a veces no les veo bien. Como Laura ha de estar enamorado. Sí, bueno, sí. luego, ahora, por ejemplo, Estela seguiría luego de Karen. Ok. Pues bueno, sigo aprendiéndoles y tengo mucho que aprenderles. Sin embargo, creo que todo decanta en una sola cosa, que es muy ambigua, pero que al fin y al cabo es muy importante, y es la educación. Quiero poner un ejemplo que para mí fue muy impactante, ya que ahorita hablando del analfabetismo y en todos sus aspectos, a mí me tocó una señora coincidir con ella analfabeta. Justamente estábamos haciendo fila para sacar dinero en un cajero automático y ella se encontraba detrás de nosotros. Entonces me pide de favor que le ayude y yo le digo, claro que sí. Sin embargo, en estos tiempos ese tipo de ayudas pues te genera mucha inquietud por todo lo que se está viviendo, ¿no? Al momento en que le toca a ella, le digo, ¿cómo es el proceso? Inserte la tarjeta y marque su número o su PIN. Y se queda como pensando, ¿y qué es eso? Yo le digo, pues son los números que se necesitan para ingresar y que el cajero pues le pueda dar dinero. Entonces me decía, es 1, 2, 3, 4. Y me quedé así nada más, o sea, como que no sé cómo explicarles, ¿no? Sin embargo, ella por inercia, por así decirlo, picó el 1, 2, 3, 4. Y después le digo, ¿cuánto es la cantidad que va a retirar? Y me dice, 1,000 pesos. Ok, márquelos. No sabía cómo marcar una cantidad o la cantidad de 1,000 pesos en el cajero. Yo creo que esta persona tendría unos 30 y tantos años. Y para mí, a lo que voy es que fue muy impactante el hecho de saber que estamos en el siglo XXI y sigue habiendo personas analfabetas, sigue habiendo personas faltas de educación. Y aquí en México, desgraciadamente, ese tipo de situaciones tiene por consecuencia la educación todavía machista, ¿no? De que muchas de las mujeres no están, y se trataba de una mujer, que muchas mujeres dicen los papás que no necesitan ser educadas, que ellas son de casa y necesitan estar lavando, planchando, haciendo comida y atender a las personas que están ahí en casa. Digo, no es la gran mayoría, porque gracias a Dios pues hemos evolucionado y la sociedad aquí en Sonora, puedo decir que sí, la mayoría es muy cerrada, seguimos siendo muy conservadores. Sin embargo, me atrevo a decir que es una de las sociedades, te puedo decir, con un índice muy alto en educación, ¿no? No sé si Amalda pueda respaldar ese comentario que yo estoy diciendo, pero reincido, todo decanta en la educación, en todas sus esferas, tanto en la crianza que hay en casa, tanto en cuestiones culturales
y en la madurez cognitiva de cada individuo y asimismo en la resiliencia para poder evolucionar, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, Caro, muy bien. Adelante, Esther. Sí, una mezcla de todo. Estuve tomando nota porque es muy, muy interesante los comentarios de todos y realmente da para mucho este tema. Entonces voy a tratar de hacerlo conciso y cortito. Estoy de acuerdo con Francisco, que fue el primero que habló en muchas de sus apreciaciones. Quería decir que no pienso, yo creo que Arantxa había dicho que tal vez en su época habían cosas buenas y malas. Yo no pienso que sea una cuestión de en su época o en la época de este o de cuál o de quién. Estamos leyendo grandes pensadores de otras épocas, digamos, y son actuales hasta hoy. Entonces, me hizo ruidito esa etiqueta y vi que Eduardo se sonrió también al escuchar ese comentario de en su época habían cosas buenas o malas o que las puertas de las casas estaban abiertas y ahora no. Y sí, concuerdo con eso, pero también o sea, me hizo mucho ruido el tema de la época, de la etiqueta, ¿verdad? Porque estamos estudiando otras épocas, si queremos usar esa palabra. Y pienso que también concuerdo con María José en algunos puntos, pero tal vez sea yo un poco más negativa, más hacia el lado de Francisco, viendo las cosas que veo o leo o he leído o en mi experiencia con los chicos en el tema de educación. Como decía recién Karen, todo al final, creo yo, que se relaciona con educación. Educación informática, sí, yo creo que el tema de la inteligencia artificial y de todo lo que es informática es espectacular. A mí me encanta, yo mucho no entiendo, pero me encanta. Pero también le tengo miedo, a lo mejor un poco, porque no conozco tanto. Entonces, ahí va la educación, de saber usar los elementos en los que vamos avanzando en todas las áreas, ¿verdad? Lo que comentaba recién Karen de esta señora que no sabía los números, tampoco entendía cómo funcionaba todo el sistema usemos ahí el tema de la inteligencia artificial de los cajeros, de alguna manera, porque no entendía o no sabía lo que era un PIN. Rescato que la señora esta haya tenido, usando la palabra época que me sigue haciendo ruido, ¿verdad?, que fuera de otra época y tuviera la confianza de pasarle su PIN a una perfecta extraña y decirle que le sacara 1.000 pesos cuando ella podría haber sacado 1.000.000, porque total la señora ni sabía los números. Entonces rescato sí esa confianza y esa, tal vez diríamos, qué bondadosa y qué crédula de la bondad de la gente para haber dado su PIN y simplemente decirle que sacara tanta cantidad, ¿verdad? O sea, redondeando un poco y tratando de no irme por las ramas, en todo es un poco sí y un poco no, justicia. Y no, yo pienso que no hay justicia, o sea, tal vez sea negativa, pero sinceramente, no sé. Alguien tocó, creo que fue Laura, que dijo que tal vez hemos avanzado porque no degollaríamos a la corona. Y no sé, a veces, no me refiero a la corona en especial, pero tal vez algunos políticos y alguna corona que otra habría que degollarla. O sea, sí y no, depende de las épocas, depende de los momentos, depende del contexto. Entonces es muy difícil, desde mi punto de vista ser tajante en este tema, pero para redondear, para mí... Aquí hay un montón de cosas que han salido, pero ¿sabes qué pasa? Yo estoy contento. Fíjese por qué. Porque en el fondo lo que ha ocurrido es que ha habido una cantidad de intervenciones, ha habido una cantidad de ideas que nos dan que pensar y que vamos a seguir en ello. Y yo ese punto de caos, pero de caos creativo, me ha gustado muchísimo, muchísimo. Porque además todo el mundo, aquí participa todo el mundo, es un grupo muy activo, muy activo. Ah, mira, ya levantó la mano Delma. ¿Quiere decir algo?
Oye, te voy a decir, yo no participé, entonces va a ser lo que haga, no la regla. Mira, estuve mucho pensando, en realidad si uno comienza a analizar el pasado, que gran parte de lo que es uno es lo que va heredando, ¿verdad? Y sus criterios y sus raíces y su familia y de la humanidad, ¿verdad? Pero muy cercanamente tu familia. Ahorita te comentaba Karen y Amalda, o sea, yo también soy de Sonora y bueno, todo México y gran parte de la humanidad hemos traído algunos cargas ancestrales de división, de responsabilidades. ¿Okay? Entonces, lo que dice ella, la mujer es para que quién otorgó, quién dijo, quién heredó los deberes domésticos, quién los heredó. ¿A poco que de ancestrales desde cuando iba a casar el hombre y la mujer? Y ya desde ahí, o sea, no hubo ningún cambio. Sin embargo, los avances que ella dice que hemos estado teniendo educativos nos han revelado o nos han puesto en la alternativa que acaba de comentar ahorita Raúl, que ya se fue, de querer tener las responsabilidades profesionales a la vez de las responsabilidades ya adquiridas, que no las adquirimos, las heredamos y no nos las podemos bajar. Y que ese trabajo nos cuesta mucho trabajo bajarnos esa responsabilidad, porque además queremos tenerla, porque fuimos educadas así. Entonces, en el momento en que analiza, bueno, pero ¿cómo pude, o sea, estar embarazada, los niños de la escuela, estar embarazada, vomitar de vómito, ir a dar clases, correr en el mediodía, hacer la comida y todo eso, y en ningún momento, o sea, aunque te quejes, está establecido y tú ya lo tienes, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué no esa división? Ahorita ya los muchachos de la nueva generación sí están haciendo esos cambios, ¿ok? Tratando de decir, hay mucho trabajo por hacer de la parte humanística, Francisco, hay muchísimo trabajo. La tecnología está ideal que vaya funcionando, pero es un poquito de la ciencia que va avanzando. Todo el resto de la humanidad está desmotivada. Necesitamos mucho cariño, mucho amor, mucha empatía, mucha ayuda. Eso es lo que necesitamos para poder que esa persona que va avanzando, esa mujer o esa pareja que va avanzando al desarrollo profesional, se le apoye con el apoyo doméstico, se le apoye, o sea, entre la familia muy participativa. Pero ¿qué pasa si hay abandono? Si la mujer está sola, abandonada de esposo, marido, lo que sea, y entonces se encarga de toda esa participación. Entonces, sacar adelante a alguien es primero lo básico, la comida y el tiempo para atenderlo, para apapacharlo, para que vea o no vea cosas en internet, para filosofar, para preguntarles cosas relevantes. Entonces, la humanidad estamos dispersos. A lo mejor nosotros estaríamos encantados de estar hablando con un adolescente y retarlo y él sería muy gustoso de ser amigo de nosotros. ¿Ok? Hasta un niño, ¿verdad? Porque siempre tenemos un cariño muy grande por los abuelos, porque nos quieren y porque nos retan. Entonces, yo creo que la labor estamos desintegrados. Tú eres joven y arráncate con tu vida. Vamos haciendo, y esa es la labor que nos toca hacer, ¿verdad? Esa es la labor yo veo a mis estudiantes, lo que más les motiva, lo que más les gusta es que se motive. Y una vez que motive, prende. ¿Ok? Y hace mucha falta, pues, estos valores, esta filosofía, lo que hay anterior, lo que hay atrás. Y de verdad, Karen, hay muchas cosas por hacer, por educar, para empezar. Pero luego por hacer conciencia de las cosas que traemos. Les quiero comentar que hubo un día que sentí que podía bajarme una carga que yo sentía que ya la tenía, obligada, como si fuera un peso que yo lo tuviera y de repente sentí que lo podía bajar.
ese peso, Eduardo, que está haciendo así como cara de qué se trata, es óyeme, estas responsabilidades no me tocan. No me tocan. Yo las hice y las hago o las puedo hacer con mucho gusto, pero no me tocan. Yo tengo que ser responsable de bajar esa carga ancestral. Muy bien. Entonces, he estado muy callada, pero muy pensativa. Entonces, después ordeno un poco más y creo que, por ejemplo, la lucha de las mujeres nos puede llevar a analizar cuáles son las causas de violencia, qué nos hace falta por hacer. Como dice Francisco, somos solidarios en toda la sociedad. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué hemos hecho mal? Para mejorarlo, y todo el mundo tenemos ganas de mejorar. O sea, la sociedad no nos exige. Estoy aquí, de verdad, por un pleno gusto y por una coincidencia, porque yo no conocí a Eduardo, lo conocí a Malda, y le digo, cuando sea grande, cuando me voy a dedicar a estudiar filosofía. O sea, quiero estudiar filosofía y quiero estudiar, o sea, para saber qué puedo ayudar. Y ayudar a mí misma, ¿verdad? A mí misma, y luego a mi familia, y luego a otra gente, y ojalá que seamos influencers, como son los demás chamacos que usan la tecnología. Pero qué padre, Eduardo de influencer, Estela de influencer, Francisco de influencer, y yo los sigo, y que tengan entre más chiquitos, el mejor, porque yo sé que los va a influenciar en leer. Y léete este pedacito y que te mando este recado tipo Twitter. Entonces, estoy contenta. Y sí leí el artículo ahí y me pareció muy interesante. Al principio lo vi como una cadena, que somos una cadena, pero me gusta también mucho ver que el futuro es más brillante y que podemos disfrutar también del camino. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues... sí, te dejo la palabra. Sí, espera que estoy... Sí, que muchas gracias, Delma, sí, es verdad que faltabas. Es que aquí no hay que empujar mucho a nadie que hable y me parece es perfecto. Bueno, varias cositas, un poco sueltas, habiendo dejado... A ver, que hay un micrófono. Quería hablar Karen. Quiere hablar Karen. Que hable Karen, yo prefiero que hable Karen. Sí, pues decidme cuando habéis terminado, porque si no, dale Karen, adelante. Eso. Gracias. Ahorita que hablaba Delma sobre el amor, que nos hace falta mucho cariño, que decía Francisco en cuestión de tecnología y específicamente a la educación tecnológica y sobre todas las cuestiones referentes a la mujer en sí. Me viene un recuerdo de hace 2 años cuando tuve la oportunidad de dar clases a jóvenes de secundaria. En una ocasión llegó una niña y me preguntó, maestra, ¿usted ya conoce a la Paquetazo? Y me quedé así, ¿what? O sea, ¿qué me está queriendo decir? ¿Quién es la Paquetazo? Le dije. Pues es la niña fulanita de tal que está en el grupo de segundo B y fíjese maestra, todos le dicen la Paquetazo. Y yo le pregunté, ¿y por qué le dicen la Paquetazo? Porque pasó su pack, es decir, su paquete de fotografías al noviecito que tenía en ese momento y se encargó de distribuirlas entre los mismos niños de la secundaria. Entonces la niña fue totalmente blanco de burlas, de faltas de respeto, pero sobre todo lo que me llamó mucho la atención es que entre las mismas niñas eran las que la denigraban o eran las que la atacaban y las que le decían la Paquetazo. Me marcó mucho, ya que, pues, imagínense, yo jamás me hubiese imaginado que le decían la Paquetazo por haber pasado inocentemente, quiero decirlo de esta manera, a lo mejor pensando en la bondad de su novio o de la persona que le gustaba, y que la denominación o que el adjetivo que le pusieron, pues fue la Paquetazo. Es nada más eso. Bueno, muy
Tremendo e interesante al mismo tiempo. Así se dice, PAC. Yo tampoco sabía que en una conferencia ahí en el TEC, ¿quién no ha pasado el PAC? Pues yo no sabía qué era PAC, pero ya me explicaron, es eso, es pasar fotografías y luego difundirlas. Pero ya hay la ley Olimpia que es para proteger a las personas que lo hagan. Que no está en general, ¿no? La ley Olimpia se va haciendo por estados y nuestro estado retrógrada de Sonora, que a pesar de tener una gobernadora mujer, de todas maneras es un estado hipermachista y pues no se ha hecho en su totalidad, ¿verdad? Porque no lo permiten, a pesar de tener un congreso lleno de mujeres, a pesar de tener gobernadora mujer y demás, nuestra sociedad machista no nos permite ni siquiera regular el comportamiento. Eso es muy natural. Entonces todo el mundo te amenaza con subir fotos, al fin que lo puede hacer y no le pasa nada. Entonces, y luego está también el valor que nosotros mismos, como dice Karen, señalamos, ¿verdad? Cuando nos valga un cacahuate el trasero de las mujeres y nos fijemos más en la inteligencia, que de vez en cuando se lo digo a mi madre, si hubieras puesto más empeño en la cabeza que en el trasero, pues quizás hubiéramos hecho más cosas, ¿verdad? Pero, en fin, yo creo que a estas alturas no nos debe de quitar el sueño una foto desnuda, como una vez una santa señora senadora. Esto es la tecnología, pues, y entre que uno se levanta y hace y está en su casa y está transmitiendo, pues de pronto la señora salió con los senos, pues no al aire, ¿no?, sino al piso. Y dijo, bueno, pues mira, pues ya me vieron, ¿verdad? En una reunión del Senado de la República, pues ya me vieron, dijo, a mí la desnudez ni pena me da. Yo les pido una disculpa porque estaba pues en mi casa y se me pasó. Entonces yo creo que debemos de fomentar más los valores y no darle tanto valor a la desnudez, sino vernos como cuestiones naturales. Yo creo que por ahí también tenemos una cara demasiado importante. Y es lo que les hablaba de la justicia digital, ¿verdad? Todavía nos queda mucho camino por recorrer, tanto en estas cuestiones en contra de las mujeres como en también en contra de las mujeres víctimas, por ejemplo. Te encuentras a una mujer descuartizada, violada, muerta, y luego haces un escarnio ahí subiéndolo a las redes sociales, ¿no? También es otra ley con nombre de mujer, con una chica que el año pasado encontraron muerta y antes de que otra cosa sucediera ya habían publicado sus fotos, ¿verdad?, en internet. Yo creo que tenemos mucho trabajo para divertirnos, mucho por aprender y mucho también por hacer, porque parte de nuestro compromiso, yo creo que es apoyar cuestiones sociales, cada quien en su nivel que pueda incidir, que pueda. Yo tengo muchas amigas diputadas, por ejemplo, entonces tener una charla con ellas, no creas que lo tiran tan a la basura lo que uno les diga y se escucha. A mí me impresiona mucho mi estado porque convivo mucho con ellas, estoy en reuniones, me invitan a exponer ciertos temas y me impresiona que hasta este día en el estado de Sonora, por ejemplo, la violencia familiar se persiga por querella, a petición de parte ofendida, cuando las amenazas son tan graves que tienes que otorgar el perdón y se acaba la persecución penal. Y se les hace muy gracioso. A estas alturas del partido, ni siquiera tener leyes seguras y firmes. ¿Cómo carajos no vamos a tener tantos homicidios, tantos feminicidios? ¿Cómo no vamos a tener tanta violencia familiar si no estás castigando el hecho? Aparte, amén, de la falta de procuración e impartición de justicia en México, que es casi nula. De ese 15, que ya a estas alturas va en 7% de los delitos que se cometen,
llegan a 7%, llegan a denuncia. Y de ese 7%, tomándolo como un total, solamente el 1% llega a sentencia condenatoria. Entonces, imagínate de qué impartición de justicia estamos hablando en México y con esas leyes tan obsoletas, tan retrógradas. Pues yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Quienes seamos docentes, yo que trabajo con puros hombres, ya no me intimidan, pero sí tienes que ponerte muy fuerte para... ¿Mande? Nunca le han intimidado. No, pero pues ya hablar de 500, hablar de 200 así juntos y ya no, ya. Pero yo creo que sí vas encontrando el camino para sembrar semillas para comportamientos distintos. Yo tengo muchas experiencias muy agradables con hombres recios y reacios como alumnos y que al final se te acercan o posteriormente se te acercan para los mensajes, la enseñanza que uno da, llegaron a caer 20, ¿no? Entonces yo creo que de trabajo sí tenemos todos y todas, en cualquier parte, porque eso de que creamos que México es como el nido de problemas, pues yo creo que lo vemos con las cuestiones de violencia en contra de la mujer, que no es privativo pues de un país. Tan. Muy bien. Bueno, se acabó. Sí. A ver, vamos a ver. Sí. Digo, tengo que cerrar dos cosas, porque si no, ¿te vas tú o qué? No, perdona, yo solamente es que digo 4 cosas que creo que tendría que ser para más adelante. Educación, justicia, redes sociales, pornografía y Rocío, el caso de Rocío. Yo querría contaros a las que soy de fuera y no conocéis España lo que está ocurriendo con un caso concretamente de una señora que se llama Rocío. Y ahí veríamos todo lo que habría que... La hija de Rocío Dúrcal, no, de Rocío Jurado. De Rocío. No, de Rocío Dúrcal. ¿No? De Rocío Dúrcal, exacto. Bueno, sí. Muy bien. Lo que está ocurriendo. Vale, pues... en fin. Rocío Jurado. A ver, sí, Rocío Jurado. Bueno, a ver, chicas y chicos, piensen 3 cosas. Hay en la dinámica de grupos y en los grupos, la conformación de los grupos, hay como mínimo 2 tipos de grupos, los autocráticos y los democráticos. Este grupo, felizmente y de manera espontánea, se ha convertido en un grupo tan democrático que ya le vale gorro que haya alguien. Me parece muy bien, me parece muy bien. Me he sentido uno más, vamos, casi... Yo creo que aunque hubiera querido hablar no hubiera podido, de hecho hasta que he hecho así no he podido hablar, pero me parece una cosa interesante, es un acontecimiento y expresa la riqueza del grupo, o sea, yo estoy contento, ¿no? Por supuesto que ha sido un caos creativo porque se ha hablado de todo, ojalá alguien hubiera tomado nota, seguramente Francisco, le voy a pedir el favor que luego me haga como una especie de guión de cosas. Pero yo quiero simplemente, no me va a dar tiempo de señalar más cosas. Veremos la audiencia, porque yo voy a subir tengo que subir el otro vídeo donde solo se ve, el Zoom no me gusta subirlo, a no ser que haya salido de cierta calidad para los de YouTube que están esperándolo. A ver qué dicen, ¿no? Muy bien. Lo primero, muy bonitos ojos, se ve en esa pintura que tiene atrás Karen, que son los suyos. Sin lugar a dudas. ¿No son los tuyos? No, no son los míos. ¿De quién? Pero son muy parecidos. Gracias, pero no. Qué curioso, sí. Pero es de algún familiar. Porque yo te he visto sin gafas, en persona. Y yo digo, pero estos son los ojos de Karen. Pero son parecidos, ¿no te lo han dicho? Sí, me lo han dicho. Vale, de acuerdo. Muy bien. Gracias. De nada. Bueno, aquí hay un montonazo de cosas, muchísimas. Yo quisiera de todas maneras no dejar de mencionar al menos cuestiones que han salido. Vamos a llamar que este texto inicial de Nietzsche nos dio, por cierto, sin ánimo de ser demasiado pesado, en alemán se pronuncian todas
letras. No es Nietzsche, no, porque es más complicado decir Nietzsche que Nietzsche. Digamos que en alemán la CH es como una J, pero como está precedida de una Z, esa TZ, perdón, una S, aparte de la Z, una S, CH, hace como nuestra CH. Para que funcione como CH, tiene que tener una S, si no, es como una J. Bueno, por ejemplo, ich se escribe ich, I-C-H, y se pronuncia ich. Yo, quiere decir yo. Bueno, digo para que no se nos haga, no se os cuatrapee la lengua, pues Nietzsche, si queréis, si queréis. Bueno, hablando del texto de Nietzsche, bueno, no se ha ido Raúl, pero efectivamente hay como un mensaje de esperanza interesante, que habría que profundizar más en eso. Por otra parte, a María José le pareció que era un poco ambiguo, por supuesto, porque siempre en esto yo tenía preparado algunas cosas, pero que ya hablaremos más adelante, sobre esa, porque la esperanza por una parte abre camino, pero por otra parte da vértigos. Da vértigo. Todo lo positivo, aquello que se va consiguiendo, aquello que también concuerda bastante con esa visión más bien optimista de María José, pero da vértigo también, porque eso significa que puede que eso también, no tenemos la seguridad que vaya a ocurrir ese mundo mejor que todos queremos, ¿no? Y entonces sabemos que se puede fastidiar la cuestión. Por otra parte, en cuanto a los avances, yo creo que podríamos tener en cuenta un elemento, no es para profundizar. Conforme crecen los hallazgos y los beneficios, crecen las amenazas, eso está más claro. Digamos, se ha investigado muchísimo en tecnologías de todo tipo, la propia energía atómica que se utiliza de una manera más o menos discutible para proporcionar energía para el consumo, o todo lo que tiene que ver con la radiactividad para cuestiones terapéuticas. Al mismo tiempo ahí se diseñan unas armas que alguien, esto de hace muchos años, ya de la época de la Guerra Fría, apretando un botón puede hacer volar el planeta, ¿no? Entonces hay como un equilibrio dialéctico entre los avances, los progresos y las amenazas. Esta tecnología que tanto nos puede resolver, también muchísimo nos puede complicar, coartar nuestra vida, ¿no? De hecho, ahora todo lo que son lo de los Big Data y todo lo que... Esto mismo que estamos... Toda la reunión de hoy ya está en el mundo cibernético, y se podrá echar de mano de ella cuando se quiera, y quien quiera, siempre sea un poco experto. Si cualquiera de vosotros o nosotros nos presentamos a un cargo político, van a buscarnos y van a escuchar a ver qué dijimos en esta reunión. Y no estoy exagerando para nada. Entonces, esto para que quede. Francisco habló del avance del nazismo. Es tremendo. Los otros días, la que es candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, repito que las comunidades autónomas en España son como más o menos como los estados federales, dice, bueno, se me acusa de nazi o de fascista, que es lo mismo, ¿no? Dice, bueno, pero eso no es malo. Diciendo, voy por el buen camino porque se me está acusando de ser fascista. Bueno, eso es, y no se le cae la cara, lo dice con toda tranquilidad, ¿no? Bueno, es tremendo, y lo que contaba Estela respecto de esas comunidades nazis en Paraguay, y que no solo sean en Paraguay, porque los descendientes de los nazis que hay en el cono sur de América han conservado muy, muy intacta esta ideología y esta doctrina, y se han ido transmitiendo. Hace poco comentábamos la película esta que yo vi ya me he olvidado hasta el título, de una película argentina, ¿no? Que me dijo Delma que la había visto o que la iba a ver, no me acuerdo, ¿no? Bueno, pues entonces está bastante presente. Por ejemplo, el antisemitismo es endémico en Argentina, es casi nacemos siendo antisemitas, porque siempre desconfiamos de los judíos. Bueno,
por muchos motivos, pero se ha creado una base terrible. Entonces, esto no es algo, es algo verdaderamente preocupante. No olvidemos que el avance del nazismo y del fascismo es siempre en las épocas de crisis, ¿eh? Y hoy en día las sociedades, sea en México, en Argentina, en España, por poner un ejemplo, están demandando el gran salvador, el gran capitán, el gran conductor, incluso se utilizan estos términos, que ponga un poco de orden, entregar libertad por orden. Tenía unos textos de Freud, del malestar de la cultura, que pensaba comentar. Entonces, lo haremos. Entonces quería simplemente... bueno, la mención a la Odisea del Espacio, 2001 Odisea del Espacio, ha sido muy pertinente, y lo único que puedo decir es que la voy a volver a ver. Yo la he visto ya más veces, pero yo debe ser más de 20 años que no la veo. La voy a volver a ver porque creo que si la vuelvo a ver, pongo algunas cuestiones. Y si no, bueno, pues no sé si me dará tiempo. Muy bien, ¿qué más? Bueno, decía María José que el progreso tiene un precio, ¿no? Francisco quería matizar sobre el optimismo de Raúl y de María José. Oye, Francisco, no digas tantas veces perdóname, porque te voy a tener de estrella invitada cuando veamos el tema de la culpa. Perdonarme, dice. Perdonarme es una expresión española por perdonadme, pero está bueno, es un habla, ¿no? Digo, en Argentina diría perdónenme, en la conjugación del verbo sería perdonadme, pero aquí en España se dice perdonarme. Es un habla, que no es incorrecto, ¿eh? Las hablas, ya sabéis que existe la lengua, pero hay múltiples hablas y todos es tan legítimo decir cielo como cielo. Bueno, pues está continuamente pidiendo que lo perdonemos, quizás porque cree que habla demasiado. Yo también me lo creo, Francisco, pero bueno, así hemos nacido. Pero está bien, pero dices cosas interesantes, ¿no? Realmente hoy sobre todo has tenido unas intervenciones muy útiles. ¿Qué más os voy a decir? Bueno, que yo creo que vamos a ir cerrando. Bueno, estaba lo muy sustancial que dijo Arantxa, muy sustancial, pero casi me voy a quedar con con 2 o 3 de estas cuestiones. Aquí había una cosa que es el sentido histórico, sentido de la historia. Solamente voy a mencionarlo porque no quiero quemar el tema. En esta época, a finales del siglo XIX, aparece la categoría poco de lo histórico. Frente a lo más bien estático de siglos anteriores, ¿por qué? Porque están evolucionando las ciencias de lo dinámico, por ejemplo, la teoría de la evolución, las investigaciones en otras culturas, en otros países. O sea, la categoría de lo histórico, que tiene que ver con la historicidad, por decir así, del devenir humano, que por otra parte será objeto, hablando de la ciencia, objeto fundamental de la filosofía de la historia. Este tema aquí no lo hemos tratado, yo colgué un vídeo de lo que hicimos los otros días, que también hubo un debate muy interesante en el otro grupo, lo he puesto para los que tengan tiempo y curiosidad. No es muy largo y tenemos en este formato. Hablan ellos primero y luego sí, hablo yo porque a mí sí, ahí sí me dejaron hablar, pero está bien. Muy bien. La otra cuestión, sentir la historia de los hombres todos como historia propia. Eso es de una gran profundidad. Nosotros con nuestras acciones estamos creando historia, estamos generando historia. Si yo tengo un comportamiento determinado, mezquino u opresor, no es solo una cosa privada. Estoy manteniendo y alimentando la opresión y la mezquindad en la sociedad. Eso es muy, muy importante. Esto nos llevará a otro concepto que todavía no lo he explicado, pero creo que sería muy bueno, y me recordáis, por favor, el que quiera me manda un mensaje, el concepto que yo llamo acontecimiento. Mirad, nosotros somos protagonistas de la historia. No, la historia no la hacen los próceres, sí, también, pero nosotros, la historia, somos sujetos de la historia.
Por lo tanto, nuestros actos crean historia o destruyen, o sea, se van, digamos, encarnando en la evolución histórica. Es muy importante. Nosotros, al actuar, yo lo he utilizado muchas veces, las relaciones entre los amigos, las relaciones amorosas, las relaciones docentes, por ejemplo, con nuestros... hay una pedagogía de las relaciones humanas, no solo la del docente. Hay una pedagogía, yo hablo mucho, pedagogía del amor, pedagogía de la amistad. Cuando nosotros estamos siendo amigos como debe ser, o amamos como debemos amar, por ejemplo, en la línea de un Erich Fromm, que es un clásico, estamos consolidando, estamos haciendo historia. Lo que hablábamos de las mujeres, también, una mujer que se comporte como tal, hay que comportarse sacudiéndose esa carga, utilizaba la palabra carga, Delma, está haciendo historia. Entonces somos protagonistas de la historia, no, lo que nosotros hagamos individualmente no pasa desapercibido, porque la sociedad, la humanidad es como un gran organismo, y yo creo que este sentido de la historia que recalcaba Arantxa es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con lo de Kant. Vamos a actuar de manera tal como nosotros propondríamos a los demás que actúen. Tenemos en cuenta que nosotros no podemos ir por libre, como se dice en España. Podemos ir, pero que eso tiene repercusiones, porque en algún sitio se va a notar algo vamos a hacer mal, en algo vamos a contribuir a la discordia, ¿no? Es muy importante ese sentido de la historia. Pero la historia mía es dice, los hombres presentes nos aprestamos a forjar la cadena de un futuro sentimiento muy poderoso. Y habla del eslabón, y sentir la historia de los hombres como, digamos, como propia, ¿no? Bueno, pues ahí habría muchísimo, pero me permitiréis en alguna otra reunión que os hable de lo que es el acontecimiento, porque si nosotros somos conscientes que somos protagonistas de la historia, es como vivir dos veces. Es como los rumiantes, ¿no? Que comen, pero luego vuelven a masticar, tragan y vuelven a poner en la boca para seguir masticando lo que han comido. Se puede vivir dos o tres o más veces las cosas, porque mientras uno está, es como en tiempo real, es como si estuviéramos actuando y viendo cómo actuamos, y pudiendo ser críticos con nuestra propia acción, ¿no? También después, pero también durante. Nosotros somos un espejo y, por ejemplo, yo lo he dicho muchas veces, a veces cuando un catedrático de ética en la universidad da navajazos para obtener un cargo que donde va a ganar más y va a tener más poder, digo, es la barbaridad más grande. ¿Cómo un profesor de ética puede ser tan inmoral, ¿no? Entonces, nosotros debemos tener una conducta ética porque es la única manera, hemos hablado de educación, pero esa educación, por un lado está la educación sistemática, pero luego está lo que nosotros podemos difundir y propagar con nuestras acciones. Nosotros aquí mismo, en el respeto, en la escucha, estamos generando un polo de energía muy importante. Estamos haciendo historia. Y además, esto no es para ser ampuloso, pero si hiciéramos una investigación dentro de un tiempo o ahora mismo, podríamos preguntar, ¿cuántos grupos existen en América Latina que están haciendo este trabajo? Sí, hay conversatorios, hay cosas, acontecimientos con muchos carteles. Un día, todos los santos, toda la Santa Semana, que es de 2 horas y que nunca podemos desconectar antes de 3, esto, si nosotros somos conscientes, es hacer historia. En Tres Cantos tenemos este seminario de la filosofía como escuela de vida, de donde esto es hijo de esa iniciativa, esta universidad libre tan interesante, donde un día me invitaron, bueno, ya llevo el 6º año. Hay gente que continúa asistiendo a estos, hay personas incluso, hay algunos que, bueno, que han accedido después, aunque vienen de otra cantera, que son, por ejemplo, Juan Antonio y Francisco, pero no solo asisten hoy, sino que han asistido ayer. Esto es,
no me lo tomo como algo, como una medalla, simplemente que estos son acontecimientos. En Tres Cantos, en este momento, pero como lo existió, se ha formado un grupo de filosofía que muy variado. Si supieran, el otro es apasionante también, es apasionante. El que tenga un poquito de tiempo, y si me lo dice, vemos cómo hago llegar los debates, que ahora se han bifurcado, no son, bueno, algunos, aunque sea de lo mismo, varían. Pues somos protagonistas de la historia. Es como si tuviéramos una intuición, si bueno, este hombre que son, pero yo aquí sigo, no están por mí, están porque esto ahora, lo que verdaderamente engancha, es lo que cada uno está sintiendo, me consta, por expresiones personales, lo que uno está sintiendo en estas reuniones. Qué sencillitas, qué normalitas, qué fácil es hacerlas, pero sin cuánta sabiduría se da en el diálogo. Cómo podemos poner nuestra experiencia, cómo todo el mundo, nadie se coarta. Es verdaderamente un acontecimiento, es una maravilla. Yo estoy muy contento porque estoy como rumeando la situación y veo que no solo lo estoy viviendo, lo estamos viviendo, sino que además puedo reflexionar sobre la marcha sobre esto. Es muy, muy importante y quizás con esto podemos ir terminando anunciando algunas cuestiones. La semana que viene aquí no habrá reunión de este seminario ni tampoco del otro. Yo siempre bromeo cuando hay vacaciones y le digo al alumno, espero que podáis vivir sin mí. Hoy tendría que decir, espero que podáis, no es sin mí, pero la semana que viene estamos en receso, sería Jueves Santo. Yo Jueves Santo, estoy en vigilia el Viernes Santo, estoy en oración y en ayuno y hasta me doy unos cuantos golpes en la espalda, ¿no? Tengo mucho que pedir, ahí sí que tengo que pedir perdón yo, Francisco. Así que la semana que viene, nos veremos dentro de 2 semanas, pero voy a intentar por fin mandar algún material organizadito y para que podamos retomar creo que en abril será, el próximo jueves, que es el 1 de abril, algo así, ¿no? El 7, no sé cuándo nos toque, de abril. Bueno, el 8. Bueno, pues el 8 retomamos. Voy a recomendar algunas cosas, espero acordarme. Tengo pendiente de mandar a Estela algo, pero es que lo tengo que poner en condiciones, de una cosa que ya habíamos hablado los otros días, y lo mandaré, las cosas pendientes las mandaré, y ahí nos quedamos, ¿no? Yo os agradezco muchísimo. Es un honor para mí estar en tan buena compañía y la verdad que esto, que no es una frase hecha, que yo repito tanto, de que la verdad esto es intersubjetiva y que aprendemos los unos de los otros, no es una ocurrencia, es verdad, es verdad. Esto está la prueba aquí. Sí, ahora te dejo, está la prueba, ¿verdad? Aprendemos los unos y de verdad. Y así nos mantenemos, mira, trascendemos épocas, ¿sabes? Porque yo puedo tener un discurso muy actual gracias a que estoy metido en la sociedad, estoy metido con la gente, y aquí tenemos una dispersión de edades entre el mayor y el menor de décadas, de muchas décadas, de bastantes décadas, bastantes décadas. Pero al mismo tiempo, fijaos los países que están representados, aparte de que están representados los sexos, pero fijaos los países y qué no sé, además no sé si nos resulta, a mí me resulta delicioso comparar los acentos. Yo, que me parece que distingo un poquito los acentos de México, cuando hablaba Karen, digo, bueno, el sonorense pura, no, la suya también, pero Karen, y luego, digamos nada, las de Nayarit, que hoy ha faltado Miriam, supongo que habrá tenido algún motivo. Bueno, pues quería decir algo, Marica. Sí. ¿Trataron el tema el dolor y el engaño de la vida? No. No, si nos quedamos, la gente tiene tanta ganas de hablar que nos quedamos en las primeras frases. Bueno, yo lo voy a escuchar con ganas, a esto, porque me tuve que retirar porque acá ahora está lloviendo, pero era una cuestión terrible. Y la computadora no es mía y entonces la cuido. Me tuve que desenchufar todo. Bueno, no importa, no, ese tema, mira, voy a aprovechar
porque yo puse lo de Schopenhauer para hacer un poco una comparación con Nietzsche, ¿no? Pero lo que voy a hacer es, recomendamos, voy a daros tarea, por favor, leeros el capítulo de Schopenhauer de la historia de Abbagnano. No son muchas páginas. Está muy organizadito. Lo que no entendáis no importa, pero estas cosas se entienden porque no son teorías filosóficas en el sentido clásico de sistema filosófico. Subrayáis lo que os parezca y yo de paso ponemos algún texto más y la semana que viene, la otra semana, hacemos una referencia a Schopenhauer. Schopenhauer plantea una cosa que me parece sumamente interesante: el valor positivo del dolor. Para eso tendremos que insertar una cuña de Freud que tenía preparada sobre el tema de la culpa, sobre todo de un libro que yo recomiendo mucho, que es El malestar de la cultura, que es muy cortito, son 70 páginas, pero si queréis os puedo mandar alguna reseña del malestar de la cultura o enterito. Tienes razón, fijaos que cuánta razón tiene. Mándalo. Sí, lo mandaré. Fijaos qué razón tiene Schopenhauer. Al placer, al bienestar nos acostumbramos. No nos llama la atención. Estamos a gusto. Basta que tengamos una piedra en el zapato, vaya que sentimos la piedra. Cuando el dolor siempre rompe esa situación de equilibrio que se llama homeostasis en psicología, pero el placer es como anodino, no parece que es el estado natural. Sin embargo, es el dolor el que nos hace reaccionar. El dolor, cuando hemos pasado de no tener dolor a dolor, que puede ser un dolor físico, puede ser nos dimos cuenta de qué importante era aquella persona y aquella relación cuando la hemos perdido. O sea, nos damos cuenta a veces de cosas cuando ya no tenemos remedio, ¿no? Y entonces también hace una reflexión ahí, Schopenhauer, el papel del pasado, del presente y del futuro, ¿no? El futuro es incierto, el pasado se ha ido, la importancia del presente, pero sobre todo la importancia, el papel catártico del dolor. Papel catártico del dolor. Que hay una relación dialéctica entre el amor, el dolor y el placer. Para Freud, por ejemplo, el placer es la ausencia de dolor. Fijaos entre otras cosas lo define. Y hay una frase de Nietzsche que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que en alguno de mis libros le he puesto así al inicio del capítulo, que es la siguiente, y las dejo para la reflexión. Quien dice sí a todo placer, dice sí a todo dolor. ¿Será que siempre y inevitablemente el placer incluye el dolor? Quien dice sí a todo placer, dice sí a todo dolor. Eso podría ser una frase para empezar a comentar la próxima vez, ¿no? Entonces, miramos un poco el papel catártico del dolor sería. Es muy interesante. Sí, parecería que es un hombre amargado y le ha ido fatal, pero tiene una razón impresionante, ¿no? También al hilo de todo esto hay otros temas donde podremos reflexionar en su momento, aunque haya que tocar otras corrientes, por ejemplo el tema de la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que nos podemos despedir. Mandaré cosas, intentaré... A ver, nos ponemos de acuerdo. ¿Os resulta cómodo que lo mande al WhatsApp o hacemos...